Hola, hoy vamos a ver cómo trabajar cuando tenemos preguntas que son parecidas pero requieren respuestas distintas. Fíjense lo que me está pasando. En este primer interrogatorio estoy bastante bien. Cuando a la astrónoma le preguntan si es cierto que conoce el fotógrafo desde hace muchos años, yo digo que sí, que nos conocemos hace más de 9 años, porque armé una regla donde pongo exactamente eso. Lo interesante es lo que pasa en la segunda pregunta. Fíjense, la segunda pregunta dice: ¿cree que él pudo haber asesinado al guía? Y yo respondí que no, no lo creo. Analicemos la regla que estoy usando en esta ocasión. Es una regla muy sencilla, donde puse literalmente la pregunta y la respuesta que esperaba. Bien, ahora veamos qué pasa en el interrogatorio 2. En el interrogatorio 2 hay una primera pregunta donde me hablan del millonario. Me dice, ¿conocí al millonario antes de la expedición? Y pongo que no, que recién lo conocí acá, porque el astrónoma y el millonario no se conocían de antes. Pero fíjense la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cree que él pudo haber asesinado al guía? Y yo respondo que no lo creo, pero fíjense que por el color nos damos cuenta que la respuesta no es correcta. Y la realidad es que la astrónoma no puede estar segura de que el millonario es inocente. Por ese motivo, esta respuesta no es correcta. Pero claro, tenemos un problema, porque cuando uso mostrar definición, veo que el chatbot correctamente está usando la misma regla que había usado antes. Eso es así porque en los dos casos la pregunta es exactamente igual. Bueno, pero requiere una respuesta distinta. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo hacemos los seres humanos que ante la misma pregunta a veces damos respuestas distintas? Bueno, en realidad los seres humanos nos manejamos con la noción de contexto. Si yo venía hablando de una cosa, por ejemplo acá en el interrogatorio 1, si yo venía hablando del fotógrafo, cuando hablamos de él, está implícito que se trata del fotógrafo. Mientras que este él habla del millonario, porque ahora veníamos hablando del millonario. ¿Cómo podemos hacer eso mismo en el chatbot? Fíjense, vamos a ir a la parte de reglas, pero antes vamos a visitar, dentro del menú de opciones, vamos a encontrar una opción que se llama preferir reglas con la categoría actual. Esta opción, que ahora voy a habilitar, sirve para hacer que las categorías empiecen a cobrar significado. Y si mi chatbot había respondido una pregunta usando una regla que estuviese en una de las categorías, la siguiente pregunta va a intentar responderla con alguna de las reglas que vivan en la misma categoría. Vamos a verlo en la práctica. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a crear una nueva categoría que se va a llamar Preguntas sobre el millonario. A esta categoría voy a arrastrar la pregunta que tenía de antes y esta categoría anterior le voy a decir que se llame Preguntas sobre el fotógrafo. Perfecto. Entonces fíjense, acá en Preguntas sobre el millonario voy a agregar una nueva pregunta con el mismo texto que acá. ¿Cree que él pudo haber asesinado al guía? Lo voy a copiar, me vengo para acá, voy a crear una nueva regla, voy a pegar, pero la respuesta en este caso va a ser distinta. La respuesta va a ser, tal vez podría ser, es decir, voy a usar una evasiva. Veamos que tenemos dos reglas con la misma pregunta, pero que utilizan distintas respuestas. Sin embargo, al estar en categorías distintas, van a ser utilizadas en distintos contextos. Veamos el resultado. ¿Ven? Ahora la respuesta se puso correcta. Y eso es porque gracias a que la pregunta anterior llevó a mi chatbot a la categoría que habla sobre el millonario, esta siguiente pregunta se respondió usando la regla más cercana, la regla que estaba en esa misma categoría. Ahora bien, imaginemos que hubiese una siguiente pregunta donde nos preguntasen ¿qué opina el millonario sobre el fotógrafo? ¿Sí? Preparemos la regla. ¿Qué cree que opina sobre el fotógrafo? Digamos, no le cae muy bien. Vamos a probar la regla. Viene respondiendo bien. Ahora, ¿qué sucede si yo le pregunto, ¿cree que él pudo haber asesinado al guía? Me dice, podría ser, pero en realidad, ahora ese él se refiere al fotógrafo. Lo que sucede es que nada hizo que nuestro chatbot
cambiara a la categoría que habla sobre el fotógrafo. Para eso tenemos entre las opciones que nos dan las reglas la posibilidad de cambiar a la categoría. Es decir, en esta pregunta que es ¿qué cree que opina sobre el fotógrafo? Vamos a decir que el chatbot no solo responda a esto, sino que pase ahora a hablar sobre el fotógrafo. ¿Sí? Entonces de esa manera ubicamos a nuestro chatbot en un nuevo contexto. Probémoslo. Entonces vamos de vuelta. Vamos a probar esta pregunta. ¿Qué cree que opina sobre el fotógrafo? Me dice que no le cae muy bien. Correcto, vamos a ver si ahora nuestro chatbot quedó en la categoría correspondiente al fotógrafo. Vamos a ver. Perfecto. Ahora, cuando le preguntan, ¿cree que él pudo haber asesinado al guía? Dice, no, no lo creo, porque gracias a que nosotros a nuestro chatbot le dijimos que después de dar esta respuesta cambie a esta categoría, lo pusimos nosotros en contexto. Los contextos son una herramienta muy valiosa para responder preguntas parecidas, pero que hablan de cosas distintas. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.